Bendito sea el Señor, buenas tardes. Le saluda a su hermano Juan Carlos Chávez. Hoy muy motivado, muy bendecido con la palabra que hemos escuchado, con lo que nos decía la evangelista Cinia, que el Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. El Espíritu Santo está viniendo y quiere hacer grandes movimientos en tu hogar, en tu familia, con los tuyos. Aún dice la palabra que el Espíritu nos anhela celosamente. Eh, es un buen momento para entrar en esa vida del Espíritu, ¿verdad? Y crecer. Hoy el Señor quiere hablarle a una juventud, a hombres y mujeres que van a marcar una diferencia, hombres y mujeres que tal vez han tenido un pasado, tal vez han sido atados a muchas cosas, pero el Señor está liberando. Como decía la hermana Cinia, la evangelista, el Señor está haciendo grandes cosas. Quiero basarme en el libro de Lucas 9:26, 8:26, disculpe, sobre la historia del endemoniado Gadareno. Esa es una historia que habla, se los voy a ir resumiendo, que el Señor Jesús llega y entra a una ciudad y le sale un hombre que era endemoniado. Dice que apenas el Señor se paró en esa isla, en ese lugar, vino este endemoniado y vino y empezó a decirle que qué tenía contra él. Al final el Señor lo liberó. El Señor hizo la obra, ¿verdad? Eso lo puedes ver en Lucas 8:26 en adelante. ¿Qué es lo que quiero hablarte? Le quiero hablar a una juventud, a jóvenes y jóvenes adulto mayor, una generación que tal vez han estado cautivos por el pecado, tal vez ese pecado los ha tenido como con grillos, con cadenas, como habla la palabra sobre este endemoniado, ¿verdad? Pero y aún dice que era una legión, no era simple, eran muchos, ¿verdad? Y este es un tiempo donde estamos viendo que Dios quiere glorificarse, que Dios quiere tomar una generación. Yo estoy creyendo junto a todos mis hermanos aquí en la Red Nacional de Oración que allá afuera hay muchos jóvenes, hablando jóvenes, estoy hablando de hombre o mujer, muchos jóvenes que tal vez los han menospreciado, tal vez los han hecho a un lado, pero es una generación que va a hacer un cambio. Cuando estos hombres y estas mujeres se encuentren con Jesucristo, como se encontró este endemoniado, para mí uno de los primeros evangelistas, ¿cómo le pondría yo a esta enseñanza de endemoniado a evangelista? Vea qué tremendo que el Señor no dejó que él lo siguiera, sino que simplemente fue y dijo, ve y cuenta lo que el Señor ha hecho. Y este hombre llegó y empezó a contar lo que Jesús había hecho y dice que impactó toda una ciudad, porque esa ciudad conocía a este joven, esa ciudad conocía que él era cautivo, ¿verdad? Que él era una persona de, tóxica, tal vez para la sociedad, tal vez una persona que en medio de lo que vivía, este, era muy impactante después verlo hablando de Jesús, hablando de lo que le había sucedido, viéndolo que su cara cambió, que su rostro cambió, que su forma de ser, su forma de actuar, o sea, hubo un cambio. Siempre que te vas a encontrar con Jesús, una de las señales que has estado alrededor, cerca o lo has escuchado es que hay cambios, a pesar de que todos tenemos procesos que muchas veces para algunos son más difíciles que otros, pero en medio de esos procesos nosotros entendemos que en medio del proceso vienen los cambios, el Señor nos va guiando, el Espíritu Santo nos va ayudando para ese cambio. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Porque ahorita vamos a orar por una generación de jóvenes, yo podría decir que de 16 años a 35 años, también podemos decir 40 años, hermano, porque no podemos tampoco decir que a los 40 años usted no puede verse joven. 45 años tengo yo y me veo un joven, tengo ese espíritu del joven, de querer conquistar, de querer soñar. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Jesucristo. Esto es lo que estamos buscando y vamos a orar por una generación
que sea impactada por Dios. Hombres y mujeres que con solo el hecho de encontrarse con Jesús se van a liberar, van a salir de sus antiguas mañas, de sus antiguas formas de vivir y van a demostrar un cambio. Entonces, hermanos, la idea de esta tarde es orar por esa generación, orar por esa juventud que tal vez el enemigo los tiene cautivos en medio de un vicio, en medio de un pecado, tal vez los ha arrastrado, los ha tenido por mucho tiempo encadenados, los ha tenido como sus sirvientes, pero el Señor Jesús quiere rescatar una generación. La Red Nacional de Oración está creyendo en una generación que se está levantando en medio de toda circunstancia, en medio de todo. Y que es lo más increíble, que dice que este endemoniado era un hombre que era golpeado por el mismo enemigo. ¿Cuántas veces el pecado te golpeó? ¿Cuántas veces tus malas decisiones te han golpeado? Hemos hecho cosas que al final los que terminamos heridos somos nosotros, pero el Señor quiere sanar en esta tarde. Hay un espíritu, hay un manto de sanidad, un manto de restauración. Estamos creyendo que hay un manto de salvación sobre nuestra nación. Miércoles tras miércoles, madrugada tras madrugada, estamos orando por ese manto de salvación que se está tejiendo, que está tocando niños, jóvenes, matrimonios, adultos, enfermos, endeudados, endemoniados, drogadictos, prostitutas, homosexuales. Todo esto está haciendo una red que el Señor está trayendo para conquistar, como ese gadareno. Estamos creyendo que esa generación se va a levantar, una generación que saliendo del pecado va a ir a ser testimonio de lo que Jesucristo puede hacer, hermano. Aleluya. Si empezamos a analizar esta historia, vemos cómo el Señor Jesús simplemente lo liberó y lo desató para que fuera testimonio. Así que en esta tarde vamos a orar por esa juventud que va a ser desatada. Jóvenes, como le digo, que van a salir de la prostitución, que van a salir del homosexualismo, que van a salir de las pandillas, que van a salir de la delincuencia y van a servirle al Dios viviente, porque creemos que Dios lo está haciendo. Estamos viendo cómo viene la gente sanándose, cómo vienen las personas cambiando, porque somos testigos de que Jesucristo sigue liberando, somos testigos que el Señor sigue sanando, porque en el medio de todo lo que ha pasado con el COVID, muchos se han sanado. Entonces no fue solo para muerte, sino para darle gloria a Dios. Bendito sea el Señor que hemos sobrevivido. El año 2020 fue un año difícil, pero este 2021 nos está demostrando el Señor que Él va como poderoso gigante delante nuestro, que Él va derribando, destruyendo toda limitación que hemos tenido, porque nos estamos encontrando con el Cristo de la gloria, con el resucitado, con el que fue a la cruz, pero resucitó. Y en esta tarde creo que hay una activación en la juventud fuertemente. Tú que me escuchas, si eres madre y tienes un hijo y que tal vez has visto que el enemigo lo ha tenido encadenado, que lo ha tenido atrapado en el vicio, que lo ha tenido destruido. Este es el tiempo de creer que ese joven va a salir de ser un endemoniado, que va a ser de ser un cautivo a ser un evangelista, a uno que va a predicar la palabra, a uno que va a llevar la buena nueva, porque estamos creyendo en una generación que de lo vil y menospreciado sacó el Señor para avergonzar a los sabios. Es el tiempo de que esa palabra se cumpla, donde vamos a ver el glorioso poder del Espíritu Santo trayendo una restauración, es más, haciendo nuevo, porque este hombre dice que fue restaurado totalmente y fue testimonio. Y en esta tarde quiero hablarte a ti, madre, padre de familia. Es hora que empieces a declarar sobre tus hijos. Es hora que empieces a declarar sobre esa generación que viene detrás tuyo. Empieza a bendecirla. Empieza a declarar sobre ellos, a profetizar, a decir lo que dice la palabra, que mi descendencia es bendita, que yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque no lo estés viendo, profetiza. Aunque no lo creas, profetiza. Porque ¿qué es la fe? Es el certificado
certificado legal de parte de Dios, el testamento que nos dice que lo que no estamos viendo va a suceder. Por eso, por fe, estamos viendo una generación de jóvenes que está cambiando. Estamos viendo una generación de jóvenes llenos del Espíritu Santo. Estamos declarando sobre esta juventud llenos del Espíritu Santo. Jóvenes que van a causar, que van a estremecer el mundo de las tinieblas, porque van a ir llenos del Espíritu de Dios, porque es más fácil señalarlos, porque es más fácil menospreciarlos, cuando podemos en este día proponernos que a partir de ahora vamos a declarar sobre nuestra juventud, sobre nuestra descendencia, que serán benditos, que no pedirán prestados, sino que prestarán a las naciones, que serán la respuesta de Dios para esta generación. Así que únete conmigo en esta tarde para empezar a desatar sobre la juventud, porque joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mi simiente, tu simiente no van a ser mendigos, sino que van a ser de los que dan. Vas a cambiar de ser el pobrecito al que está ayudando, al que está realmente proveyendo. Así que, hermano, propóngase en esta tarde a cambiar su confesión. Escuche bien esto, una confesión correcta va a desatar lo sobrenatural de Dios. Entonces, en esta tarde vamos a confesar correctamente que nuestros hijos son hombres y mujeres según el corazón de Dios. Oiga, qué tremendo, que van a marcar una diferencia en el mundo espiritual, van a marcar una diferencia sobre las naciones, porque benditas serán nuestras generaciones. Así que, hermanos, unámonos en el mismo espíritu, en un mismo sentir, creyendo que de esta juventud grandes cosas hará el Señor, creyendo que de los barrios, que de los caseríos, el Señor levantará una generación que va a estremecer el mundo, una generación que va a establecer el reino de Dios y que va a derribar el reino de las tinieblas. Así que, amado, tu hijo, tu hija, que ahí donde tú crees que ya no hay esperanza para él, es el tiempo de la esperanza, es el tiempo de que tú con tus palabras te enlaces con él y le cambies la atmósfera. No te estoy motivando, te estoy profetizando, te estoy declarando. Quiero que haya un decreto del cielo, que Dios lo va a hacer. David se enfrentó al gigante siendo joven. El rey, aquel que tuvo 8 años y enfrentó por muchos años, 31 años, dice que estuvo el rey Josías siendo el rey, y dice que aún siendo joven, con sabiduría, con temor de Dios, reinó sobre Israel. Estamos orando por una generación así, mujeres como Esther, mujeres como Débora. Estamos hablando de lo que no se está viendo para muchos, pero los que caminamos en la emuná, los que caminamos en la fe, los que tenemos el certificado, los que tenemos aún el testamento, los que sabemos que aquí está escrito el testamento que nos dejó Jesucristo, que íbamos a ser más que vencedores. Estamos declarando sobre esa juventud, sobre esos jóvenes, más que vencedores. Grandes cosas van a hacer esta juventud. Así que tú, mujer, tú, hombre que me estás escuchando, es el tiempo que enlaces a tus hijos con la provisión de Dios, con la bendición de Dios, con la palabra de Dios, que empieces a transformar la historia, que empieces a cambiar, que empieces a ser uno que está marcando generaciones. Yo me he propuesto en este día, en medio de las circunstancias, en medio del día a día, aún en mi presente, que no genera, o que no me va a decir mi realidad, porque mi realidad está en Cristo Jesús. Que hoy vamos a orar por esa juventud, vamos a orar por aquellos que van a intervenir, aquellos que van a hacer el relevo, porque yo he estado analizando grandes hombres de Dios. El Señor se los ha estado llevando, Billy Graham, Luis Palau, estos hombres que marcaron generaciones, que se movieron, Morris Cerulo. Fueron hombres que anduvieron por todo el mundo, fueron hombres que dejaron un legado,
Y en medio de todo este proceso, el Señor me decía, me los estoy llevando porque hay una generación que se está levantando. Yo sé que mi descendencia está dentro de esa generación. Yo sé que tu descendencia está dentro de esa generación. Se pudo haber ido el hermano Billy Graham, pudo haberse ido el hermano Cerulo, pudo irse el hermano Gigi Ávila, tantos hombres, Graham Monkey, hombres que impactaron el África, millones de personas convertidos a los pies de Cristo, pero viene una generación llenos del Espíritu Santo que van a estremecer las naciones. Las naciones van a ser estremecidas por estos jóvenes, por esta generación. Estos son los que hemos estado esperando. Creo fielmente, la Red Nacional de Oración está orando por una generación de relevo sobrenatural, esos Eliseos que vienen con una doble porción, que vienen a establecer, que vienen a conquistar. Y en el nombre de Jesús, hermano, pongámonos en la oración del mutuo acuerdo, tú y yo juntos, declarando sobre una juventud diferente, sobre una juventud que en medio de que cualquiera podía decir es un endemoniado, es una prostituta, es un ladrón, es un delincuente, podrán haberle puesto muchos títulos, pero el Señor está diciendo, no, es un evangelista, él es un apóstol, él es un profeta, él es mi siervo que llevará mi palabra a las naciones, porque el Señor no mira como mira el hombre, sino que el Señor mira corazones. Estos jóvenes lo que necesitan saber es que ellos sirven también para hacer cosas buenas, porque muchas veces desde el kinder, desde los hogares los hemos marcado y los hemos dado a entender que ellos no pueden, pero sí pueden. Hoy motívese, unámonos, pongámonos como que si estuviéramos agarrados de la mano y vamos a hacer como un anillo de fuego alrededor de una juventud que se va a levantar en el poder del Espíritu Santo y va a traer el avivamiento, porque hemos provocado el avivamiento. Pero quienes van a disfrutar, a deleitarse del avivamiento es una generación que no tiene pactos con hombres, no tiene pactos con este mundo, sino que se consagraron, se han guardado para el Señor. Y óigame bien, aún siendo pecadores, ahí es donde el Señor los va a mandar a llamar, ahí en el medio de la prostitución, en medio del homosexualismo, en medio de la enfermedad, porque no solamente vamos a creer que es el que está mal, eh, eh, espiritualmente, sino físicamente. Tal vez en medio de un hospital hay algún hombre, algún joven que se le declaró un cáncer, se le declaró aún días para que se parta de esta tierra, pero de ahí el Señor lo puede levantar para hacer su obra. Así que, hermanos, nos unimos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde yo me uno junto a la Red Nacional de Oración como ministerio de intercesión llama de fuego. Como ministro Juan Carlos Chávez me uno con mis hermanos, con el liderazgo, me uno con todo aquel que esté oyendo para declarar sobre una juventud consagrada para el Señor, una juventud que va a marcar la diferencia, una juventud que con solo que se paren en un lugar sabrán que representan al Cristo de la gloria, que son hijos de Dios, Señor. Oramos por esa juventud, Señor. Oramos para que tengan ese encuentro divino como lo tuvo aquel endemoniado gadareno, Señor, en Lucas 8:26, Señor. Oramos para que estos hombres, para que estas mujeres que se van a levantar en el poder del Espíritu Santo, cubiertos con el fuego de Dios, Señor, van a provocar el avivamiento que hemos esperado, Señor. Creemos que la prostituta, el ladrón, Señor, el homosexual, el enfermo, Señor, todo aquel, Señor, que no tiene esperanza, tú vas a traer esperanza, porque nos estamos moviendo en fe, estamos declarando en fe. Con la legalidad del nombre de Jesús, en esta tarde estamos clamando, Dios mío, para que tú te glorifiques en medio de estos jóvenes, jóvenes guerreros, jóvenes que se levantarán contra gigantes y los vencerán, jóvenes que conquistarán, que se entronarán, Señor, y van a sojuzgar la tierra, pero serán comprometidos contigo, jóvenes llenos del Espíritu, jóvenes con el temor santo, jóvenes que entendieron
que la dirección estaba en la palabra y en la relación con el Espíritu de Dios. Jóvenes como Daniel, Dios mío, que comprometieron su vida con la oración, comprometieron su vida con una relación, con una consagración ante ti, Señor. Estamos orando por una juventud sobrenatural, una que van a ir al horno de fuego y no se quemarán, Señor, una que los tirarán, Señor, al foso los leones y los leones no se los comerán. Es una generación diferente, Señor. Estamos orando, Señor, para que estos, Señor, estos jóvenes, esta generación se levante en el nombre de Jesús, Señor. Lo estamos llamando del norte, del sur, del este, del oeste, Señor. Que aliento de vida, Espíritu de Dios, que tú, Señor, traiga salvación sobre aquellos que han sido llamados para generar un cambio, Señor. Oramos para que no se pierdan. Oramos, Señor, los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y recordamos que desde la fundación del mundo, Señor, aún antes de estar en el vientre de sus madres, tú los habías escogido para un cambio. Tú los habías escogido para el servicio del ministerio, Señor. Y en esta tarde, Señor, oro para que esa juventud se levante, que toda distracción, que toda artimaña, que todo lo que quiera hacer el enemigo para desenfocarlos, caiga, Señor. Que tú levantes bandera por una juventud con diseño, con una juventud con propósito, Señor. Oro, Señor. Clamo a ti, Señor, en esta tarde para que esa juventud, para que esos valientes, para que esos guerreros, esas guerreras se levanten en el nombre de Jesús, Señor, para que estos jóvenes marquen la diferencia, Dios mío, ahí donde están en la universidad, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, aún, Señor, tal vez algunos desde el kinder, Señor, ya siendo impactados por el Espíritu, consagrados para empezar a hacer testimonio, Dios mío. Activa a esos jóvenes, Dios santo, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos creyendo por una generación, Señor, diferente, por una generación como Josué y Caleb, Señor, que no vieron los gigantes, que no vieron la dificultad, que no vieron la batalla, sino vieron tu poder para liberar, Señor. Revélate a esa juventud, Dios mío. Manda a los obreros, Señor. Manda a aquellos que van a ir a impartir sobre esta juventud, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos por salvación, oramos por liberación en esta juventud, Señor, porque han sido bombardeados en la generación que más atacada ha sido, Señor, por medio de videojuegos, por medio de películas, Señor, por medio de estrategias del enemigo, aún en medio de la educación, Señor, mismos gobiernos permitiendo, haciendo cosas, Señor, que no son debidas y enseñándolas, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que el temor santo, para que el temor a consagrarte, Señor, a consagrarse para ti, Señor, se active en ellos, Señor, que ese temor que necesitamos para servirte con excelencia venga sobre esta juventud, Señor. A ti, joven, que escuchas, te decimos, tienes un futuro. Tienes grandes cosas por hacer. No permitas que el fracaso, no permitas que el error, no permitas que el pecado claudique lo que el Señor quiere hacer contigo. El Señor se ha dispuesto. El Señor está dispuesto a usarte. El Señor te quiere abrir muchas puertas, pero es el momento de que reacciones. Hoy oramos por esos jóvenes, oramos por esos hombres y mujeres, aún muy jóvenes, ya siendo padres de familia, que el Espíritu Santo les dé fortaleza y aún en medio de este error les dé sabiduría, para que la sabiduría del Eterno, de Dios, venga sobre ellos, para que puedan establecer el diseño de la familia. Oramos por esos jóvenes que ya a muy corta edad tienen un hogar, ya son padres o madres, pero estamos declarando también que ellos van a marcar una diferencia, porque esto no se trata de que si eres bueno, que si eres malo, esto se trata que Dios te escogió, que Dios ve tu corazón y en el nombre de Jesús, como ese granero, vas a ser uno que vas a impactar ciudades, vas a ser uno que vas a hacer testimonio, que vas a empezar
a contar lo que hizo, porque el Señor le dijo a este hombre: vuélvete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Grandes cosas, dice Lucas 8, 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él se fue y publicó por toda la ciudad cuán grandes cosas ha hecho Jesús. Imagínese, hermano, uno que era cautivo, uno que era encadenado, uno que estaba ya desechado por aún la ciudad, tocó, se presentó, se encontró. De repente llegó el Señor y le cambió la vida, y fue uno de los primeros que impactó una ciudad, fue uno de los primeros que fue y se volvió para decir las grandes cosas que había hecho el Señor con él. Así que, hermano, te motivo, tú que me escuchas, tú que tienes un joven o eres joven, porque aún puedes tener 50 años, 60 años y sentirte joven. Te estoy hablando a ti. Es el momento de que vayas y cuentes las cosas grandes que el Señor ha hecho contigo. Oro para que el espíritu de revelación, el espíritu de valentía te use como un testimonio para que tú digas las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Te bendigo. Y aún joven, si me estás escuchando, si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, si tú no conoces, no tienes ni idea, pero este video llegó a tus manos, es porque el Señor quiere usarte. Eres parte de esta juventud que estamos hablando. Así que puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra el cielo y la tierra. Reconozco, Señor, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar mis pecados. Te entrego hoy mi corazón, Señor, y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo. Si tú hiciste esta oración, es el tiempo de empezar a arrepentirte de todo y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy has provocado fiesta en los cielos, hiciste esta oración. De igual manera, puede estarme escuchando alguna persona que me dice: hermano, yo era predicador, hermano, yo estuve en el coro de la iglesia, yo era diácono, pero fallé. Este es el tiempo de reconciliarte también con el Señor. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que aún conociéndote, aún sirviéndote, pequé, fallé, pero la sangre de Cristo tiene el poder para redimirme, para justificarme. Y hoy, Señor, vuelvo mi mirada a ti, te vuelvo a entregar mi vida para que tú la vuelvas a usar, Señor. Hoy me reconcilio con el cielo, me reconcilio con la tierra y me dispongo a seguirte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo, hermanos. Este es un tiempo para que creas que esa juventud se está levantando, y sigamos orando. Desde la Red Nacional de Oración y el Ministerio de Intercesión Llama de Fuego nos hemos unido, porque vamos a seguir clamando, vamos a seguir usando la emuná, la fe, el certificado legal, aún la potestad de desalojar todo aquello que no sea Dios para traer lo que es de Dios. Así que escuche bien, hermano, tenemos esa fe para construir y edificar vidas. Así que adelante en Cristo Jesús. Les ama su hermano Juan Carlos.